Una crisis económica que nadie había sido capaz de anticipar, porque el derrumbe que se produce del sistema financiero internacional no figuraba en ninguno de los cuadernos de trabajo de ninguno de los gobiernos que cualquiera quiera tomar como ejemplo, y en este país en ninguna de las fuerzas políticas que hacían sus propuestas de futuro para una legislatura de 4 años, en un momento en el que coincidía aquellos primeros avisos de una crisis incipiente, y cómo en aquel momento nadie era capaz de prever algo que estaba ahí larvado a lo largo de hacía muchísimo tiempo y que iba a traer las consecuencias que finalmente trajo. El gobierno, una vez que se constituye, y estamos en estos momentos asistiendo nos estamos aproximando al primer año y medio de la legislatura actual, a partir del primer momento en el que empieza a adivinar lo que puedan ser unas consecuencias indeseadas de esa crisis financiera mundial, empieza a lanzar los primeros mensajes. Y quizá ya nos quede un poco lejos en el tiempo, pero si yo os lo recuerdo, probablemente seáis capaces de identificar aquellos primeros llamamientos que hacía el presidente del gobierno a la necesidad de establecer un mecanismo de intervención desde el acuerdo internacional en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito de Naciones Unidas, para establecer mecanismos de coordinación de lucha contra una crisis financiera que, vistos los primeros coletazos que daba en aquellos momentos en Estados Unidos, nos podía llevar a la catástrofe. Fue España el primer país que contó con un gobierno en el ámbito de la Unión Europea que trasladó propuestas concretas de necesidades de intervención coordinada en el ámbito internacional, en este caso la Unión Europea, y fue el presidente Zapatero el que hizo visible aquella propuesta en el ámbito de la Unión Europea. Y en el momento en el que se establecen los primeros mecanismos de coordinación, el gobierno de España empieza a hacer efectivas las primeras medidas. Y la verdad es que no son distintas las medidas que el gobierno español ha implementado para luchar contra la crisis de las que puedan haber puesto en marcha otros gobiernos de nuestro entorno. Caso Alemania, caso Francia, caso Reino Unido. Y es cierto que quizá una de las mayores quejas que uno ha ido recibiendo de la sociedad a lo largo de los últimos meses es la facilidad con la que los gobiernos han puesto dinero para impedir el crack del sistema financiero. Es decir, cuánto dinero se le ha dado a los bancos y, sin embargo, parece que luego se ponen dificultades, se ponen trabas para poner dinero al servicio de otras medidas